Dicen que hay sonidos que no deberían regresar. Sonidos que nacieron en la oscuridad, cuando el mundo todavía recordaba los nombres de los dioses. Esa noche, entre las montañas del sur, el silencio se quebró como una promesa antigua. Un eco profundo, casi humano, viajó desde el valle hasta las casas del pueblo Kamensá. Algunos creyeron oír un lamento, otros el llamado de algo que nunca debió despertar. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede un canto abrir la memoria del bosque? ¿Y si lo que canta no busca ser escuchado, sino recordado? En medio de la neblina, Amaira alzó la mirada. No vio nada. Pero el aire olía a tierra húmeda y a miedo. Y en el cielo, una sombra negra cruzó sin alas. Al amanecer, el canto aún resonaba en el pecho del valle. Nadie lo mencionó, pero todos lo habían escuchado. Los perros no ladraron, los gallos no cantaron. Solo un silencio pesado cubría las calles de tierra. Amaira buscó a Taita Nairu, temiendo que el sonido fuera una advertencia. El anciano la esperaba, mirando hacia el cerro. «Ha regresado», murmuró. Su voz tembló como una rama vieja. En los ojos del sabio había algo que Amaira nunca había visto. Miedo. Porque el pájaro negro no anuncia muerte, sino memoria. Y cuando la memoria despierta, todo lo demás se estremece. Amaira caminó hasta el borde del río. El agua corría lenta, como si también escuchara. En las piedras encontró plumas negras, cubiertas de rocío. Las tomó con cuidado y sintió una vibración, un pulso, como si la vida misma las habitara. El aire cambió y un coro de insectos cesó al mismo tiempo. Desde la orilla opuesta, una sombra se movió entre los árboles, demasiado alta para ser humana, demasiado silenciosa para ser bestia. El taita reunió al pueblo junto al fuego. Nadie habló, solo el crepitar llenaba el aire. Contó que, hace generaciones, el pájaro negro se llevó las voces de los hombres que mintieron al bosque. Desde entonces, nadie se atreve a pronunciar su nombre. Amaira sintió que el fuego la observaba, y por un instante creyó escuchar un susurro detrás del humo. Una palabra que no comprendió, pero que sonó exactamente igual que su propio nombre. Esa noche, Amaira no durmió. El canto seguía vibrando dentro de su pecho, como si el aire del bosque respirara en ella. Afuera, el viento silbaba entre las ramas, trayendo consigo un eco débil, casi imperceptible. Cerró los ojos y lo escuchó con claridad. El mismo tono, la misma tristeza, la misma llamada. Pero esta vez no venía del cielo, sino desde dentro de su propia voz. Ton, ton, pa. El amanecer trajo una calma extraña. Amaira se acercó al taita Nairu con la urgencia de quien teme olvidar un sueño. Él la escuchó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol apenas rompía la niebla. Le habló de una historia que los mayores habían prohibido repetir, la del pacto con el pájaro negro. Contó que, cuando los hombres comenzaron a mentirle a la tierra, el ave descendió para reclamar lo que se le había prometido. Nadie recuerda qué entregaron, pero desde entonces el canto quedó sellado en la oscuridad. Amaira entendió que lo que escuchó no fue casualidad. Fue una llamada, una deuda que el tiempo no había logrado enterrar. Amaira siguió al anciano por un sendero cubierto de hojas. Él avanzaba lento, apoyado en su bastón, como si cada paso desenterrara un recuerdo. Llegaron a una cueva cubierta de musgo, cerrada por piedras y raíces. «Aquí comenzó todo», murmuró. En el interior, las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos, figuras humanas con rostros de aves, círculos que parecían cantar.
Amaira sintió un temblor recorrer el suelo, un susurro grave que no venía del viento. Era como si la montaña misma respirara. El canto volvió a escucharse, esta vez débil como un gemido en el fondo de la piedra. Taitanairu cerró los ojos y comenzó a recitar palabras en lengua ancestral. Amaira sintió que el aire se volvía espeso, que algo invisible los rodeaba. De pronto, una corriente de viento apagó la antorcha y la oscuridad se llenó de un murmullo distinto. Una voz grave y profunda, que no era humana ni animal. El taita cayó de rodillas. Amaira quiso ayudarlo, pero el eco la mantuvo inmóvil, como si el sonido la mirara desde adentro. Al salir de la cueva, el mundo parecía distinto. Los árboles se inclinaban en dirección contraria al viento, y el cielo tenía un tono rojizo que no correspondía a la hora. Taitanairu guardó silencio largo rato, hasta que dijo: «El canto la eligió a ti». Amaira lo miró sin comprender. «No todos pueden oírlo sin perderse, pero si el ave te ha llamado, tendrás que responder». Ella sintió el peso de esas palabras como una piedra en el pecho. «El destino», pensó, «no se elige, se hereda». Esa noche, Amaira buscó consuelo en el río. El reflejo de la luna temblaba sobre el agua, y en él creyó ver algo moverse. Un par de ojos dorados observándola desde la superficie. No eran suyos. El sonido volvió, apenas un murmullo, y las plumas que guardaba en su bolso comenzaron a brillar débilmente. «¿Qué quieres de mí?», susurró. El río respondió con un eco casi imperceptible, una palabra que no era humana, pero que llevaba su voz. Entonces entendió. El pájaro no estaba lejos, estaba esperándola. El sonido se propagó una vez más fuerte que antes, como si el aire mismo quisiera romperse. Sairu preparó su grabadora con las manos temblorosas. Había escuchado muchas leyendas, pero ninguna que pudiera sentirse tan real. Amaira lo observaba desde la distancia. Sabía que lo que estaba por hacer no era sabio. Taitanairu lo había advertido. Ninguna máquina puede contener la voz del bosque, pero Sairu no creía en advertencias. Presionó el botón rojo y el canto llenó la noche. El grabador vibró. Los indicadores se apagaron y un silencio profundo los envolvió. Entonces, un eco respondió desde el cielo, pero no repitió las mismas palabras. El grabador chispeó y emitió un sonido imposible, un murmullo humano, entrecortado, pronunciando el nombre de Amaira. Ella retrocedió, el corazón en la garganta. Sairu intentó detener la grabación, pero la pantalla mostraba solo símbolos sin sentido. «Es una respuesta», dijo, con la voz rota. En ese instante, las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo. La montaña respondió con un rugido bajo, profundo, como un trueno que venía desde adentro. Amaira corrió hacia la colina, y por primera vez, Sairu comprendió que no estaba registrando un mito. Estaba dentro de él. En lo alto del cerro, Amaira escuchó el canto una tercera vez. No provenía del cielo, sino de todas partes. Taitanairu apareció detrás de ella, respirando con dificultad. «El recuerdo ha despertado», dijo. Las rocas comenzaron a temblar, y un destello dorado cruzó el bosque. Entre la neblina, la sombra del pájaro negro descendió, gigantesca, imponente, con alas que parecían nubes y ojos que ardían como fuego antiguo. Nadie habló. Solo el sonido infinito llenó todo. Amaira sintió que el mundo se detenía, que cada hoja
y cada respiración eran parte del mismo canto. El pájaro se detuvo frente a ellos, sin mover las alas. Amaira sintió su mirada, un peso que la atravesaba por dentro. Escuchó dentro de su mente una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Tú llevas el eco. La tierra vibró bajo sus pies. Taita cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Sairu, observando desde lejos, grababa entre lágrimas sin entender por qué lloraba. Amaira levantó la mano y el canto se detuvo. Por un segundo, el mundo fue puro silencio. Después, el ave giró lentamente la cabeza y la neblina se encendió como fuego. Cuando la luz se apagó, Amaira se encontró sola. El taita había desaparecido y Sairu yacía inconsciente junto al grabador, que ahora emitía un zumbido bajo. El aire olía a metal y lluvia. Ella miró al cielo y comprendió que el canto no había terminado. Se había trasladado a otro lugar dentro de ella. El pájaro no buscaba ser visto, sino recordado. Y la única forma de hacerlo era convertirse en su voz. Amaira tomó el grabador y lo guardó contra su pecho. Al presionar play, no oyó sonido alguno. Solo el latido de su propio corazón, acompañando el eco del bosque. El amanecer trajo un silencio que no era natural. El viento ya no movía las hojas, y el agua del río corría al revés, como si el tiempo hubiera decidido volver atrás. Amaira caminó entre los árboles buscando a Taita Nairu, pero solo encontró rastros, su bastón hundido en la tierra y plumas negras pegadas a la corteza. Cada paso resonaba como un suspiro dentro del bosque dormido. Cuando alzó la vista, vio algo imposible. Los troncos tenían grietas que respiraban, y de ellas salía un vapor tibio, como si el bosque mismo tuviera pulso. Todo lo que había sido madera, piedra o raíz ahora la observaba. Sairu despertó confundido. A su alrededor, el aire parecía vibrar con un zumbido constante. Intentó encender el grabador, pero este solo reproducía una voz que repetía el nombre de Amaira, una y otra vez, cada vez más distorsionada. El bosque se movía en espirales, como si la gravedad se doblara. Sairu llamó su nombre, pero su voz se perdió en el eco. Lo que respondió no fue Amaira, sino algo más, una voz profunda, mezcla de viento y agua, que lo invitaba a mirar al cielo. Cuando lo hizo, el sol estaba cubierto por alas. Amaira encontró un claro donde la tierra se abría en círculos perfectos. En el centro, un árbol solitario sostenía una rama cubierta de plumas negras. Su tronco tenía grabados los mismos símbolos de la cueva. Al tocarlo, escuchó el eco del Taita Nairu. Su voz pedía perdón. Las raíces comenzaron a moverse bajo sus pies, y del suelo emergió un brillo dorado que la envolvió por completo. Era como si las memorias del bosque la reconocieran, como si supieran que ella era la respuesta a una promesa rota hace siglos. El cielo cambió de color. Tonos rojos, verdes y dorados danzaban como fuego líquido. Sairu llegó al claro y vio a Amaira rodeada de luz, con los ojos cerrados. El pájaro negro revoloteaba sobre ella, inmenso, girando sin emitir sonido. De su pecho surgía una melodía que no parecía humana, una mezcla de canto, viento y tierra. Ella está hablando con él, murmuró Sairu, con lágrimas en los ojos. El bosque respondió con un coro de insectos y ramas que crujían al ritmo del eco. Todo lo vivo parecía unirse a esa conversación. De pronto, la luz se contrajo y el canto se transformó en un susurro. Amaira cayó de rodillas, agotada, mientras el pájaro descendía lentamente hasta posarse frente a ella. No había miedo, solo una tristeza inmensa. Extendió sus alas y con un gesto casi humano
rozó su frente con el pico. Un destello recorrió el bosque. Las hojas cayeron todas al mismo tiempo. Y por primera vez, Amaira comprendió el lenguaje del ave. No era una advertencia, era una memoria buscando ser contada de nuevo. El contacto del pico dejó en Amaira una visión tan intensa que el bosque desapareció ante sus ojos. De pronto estaba en otro tiempo. Hombres y mujeres del pueblo Kamensá reunidos frente al mismo árbol, con ofrendas de maíz, plumas y fuego. Escuchó sus voces pidiendo protección, pero también notó algo distinto: miedo. El pájaro descendió entre ellos y les habló sin palabras, prometiendo prosperidad a cambio de silencio. Aquel día, los ancestros sellaron un pacto, pero al romperlo, perdieron su voz. Amaira vio cómo el eco del canto se convirtió en castigo. Cada generación debía recordar, pero ninguna debía contar. Amaira volvió en sí con lágrimas corriendo por su rostro. Sairu estaba arrodillado frente a ella, sin atreverse a tocarla. «Vi lo que hicieron», dijo con voz temblorosa. El canto no era un castigo, era un recordatorio. El bosque volvió a moverse suavemente, como si respirara junto a ellos. Amaira sintió que una fuerza nueva la envolvía. Las plumas negras que guardaba se levantaron solas y giraron en el aire, formando un círculo perfecto. Dentro del remolino de plumas, una voz antigua pronunció su nombre. No para advertirla, sino para entregarle el don que sus antepasados habían negado. La voz del eco. De pronto, Amaira comenzó a hablar sin mover los labios. De su garganta brotó una melodía que hacía vibrar el suelo. Sairu sintió la presión en el pecho, como si cada palabra fuera una ola que lo atravesaba. Las raíces del bosque se encendieron, dibujando senderos luminosos que corrían hacia el horizonte. Cada eco guarda una promesa, dijo una voz que era la suya y la del ave al mismo tiempo. Y cuando el humano olvida, la tierra lo repite hasta que recuerde. En ese instante, comprendieron que el canto del pájaro no anunciaba muerte, anunciaba despertar. El Taita Nairu apareció entre la neblina, su rostro marcado por el cansancio y la devoción. Había visto lo que Amaira había liberado. «Ahora entiendes por qué callamos», dijo con voz ronca. «Temíamos recordar». Amaira lo miró con compasión. Respondió. En el aire se escuchó un suave trino. El pájaro negro los observaba desde lo alto, inmóvil, como esperando que la historia terminara su ciclo. Esa noche, el canto volvió por última vez, pero ya no traía miedo. Los niños del pueblo lo escucharon sin temblar. Los ancianos, con lágrimas. Amaira se sentó junto al fuego, mirando las estrellas reflejarse en el río. Sairu colocó su grabador cerca, pero esta vez el sonido sí se dejó atrapar. Era un canto puro, suave, lleno de vida. La voz del bosque ya no era castigo, sino memoria compartida. Amaira cerró los ojos y al hacerlo, comprendió que el pájaro negro nunca había querido ser temido, solo recordado. El amanecer trajo el llamado del ritual. Amaira sabía que no podía huir. El Taita Nairu reunió al pueblo en el centro del valle, donde el aire parecía vibrar con la misma voz que los había despertado. «Hoy devolveremos lo que fue prometido», anunció. Nadie se movió. Amaira avanzó hasta el círculo de piedra.
sintiendo bajo sus pies el temblor de la tierra. En su pecho el canto crecía, pidiendo salir. El pájaro negro apareció sobre el sol naciente, enorme, majestuoso, con alas que cubrían el cielo. El silencio se volvió sagrado. Todo estaba por comenzar. Los ancianos encendieron el fuego ceremonial. El humo ascendió formando espirales que imitaban el movimiento de las alas del ave. Amaira levantó las plumas que había guardado, y una a una comenzaron a arder sin quemarse. El Taita Nairu recitó palabras antiguas, casi olvidadas, pidiendo a la tierra y al cielo que recordaran. Sairu observaba todo, grabando con respeto, sabiendo que aquello no era un mito, sino historia viva. Amaira cerró los ojos y cuando los abrió, su voz ya no era solo suya. Era la voz del eco, la de todos los que alguna vez prometieron y olvidaron. El cielo se partió en un destello dorado. La voz de Amaira se elevó, mezclándose con el canto del pájaro. Todo el valle respondió. Los árboles se inclinaron, los ríos detuvieron su curso, y el aire brilló con miles de partículas luminosas. Sairu cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, incapaz de soportar tanta fuerza. Pero Amaira no gritaba, cantaba. Cada nota era un recuerdo devuelto, una herida que se cerraba. Los rostros del pueblo se iluminaron, reconociendo las voces de sus antepasados flotando entre las sombras. Amaira sintió que su cuerpo se desvanecía, como si su voz se expandiera más allá de la carne. Vio su reflejo en los ojos del pájaro y comprendió que no estaban separados. Ella era la guardiana del eco, la memoria hecha voz. El ave descendió lentamente, envolviéndola con sus alas. Dentro de ese abrazo de sombras y luz, Amaira escuchó la pregunta final. ¿Quieres que recuerden? El bosque esperó su respuesta. Ella miró al Taita, al pueblo, a Sairu, y respondió con un simple suspiro. Sí. Entonces, todo se iluminó. La luz se expandió hasta cubrirlo todo. Cuando el resplandor se disipó, Amaira ya no estaba. En el centro del círculo, solo quedaron las plumas convertidas en ceniza dorada. El Taita levantó la vista y vio al pájaro desaparecer entre las nubes, dejando un eco que se mezclaba con el viento. Sairu grabó el silencio, sabiendo que ese sonido era el más importante de todos. El pueblo se arrodilló. No lloraban su partida, sino el regreso de la voz. Ya no era una persona. Era el canto del bosque. No. El valle volvió al silencio, pero ya no era el mismo. Los árboles parecían más altos, el aire más claro, y el río corría con un murmullo distinto, como si llevara dentro una voz. Sairu revisó su grabadora. No había imagen ni sonido, solo un leve pulso constante, igual al latido de un corazón. El Taita Nairu se acercó. Ella no se fue, dijo, solo cambió de forma. En ese instante, una ráfaga de viento cruzó el valle, levantando las cenizas doradas. El eco de Amaira flotó en el aire, suave, como una caricia. Recuerda, los días siguientes, el pueblo comenzó a cambiar. Las cosechas florecieron fuera de temporada, los animales regresaron al valle, y el viento llevaba un aroma dulce que nadie recordaba. Por las noches, un canto suave se escuchaba desde el bosque, un susurro femenino que no asustaba, sino que calmaba. Los niños decían que el pájaro negro volaba más bajo, cuidando los sueños de quienes dormían cerca del río.
Nadie volvió a temerle. Lo llamaban Amaira Ñambi, el canto que regresa, en la lengua del pueblo. Sairu, incapaz de marcharse, permaneció en el valle. Grabó el canto cada noche, pero lo que registraba no era sonido, sino vibración. Lo reproducía en silencio y sentía la tierra responder bajo sus pies. Comprendió que el canto no pertenecía a los oídos, sino al corazón. En una de esas noches, mirando hacia el cielo, juró que vio un destello dorado entre las nubes con forma humana. No sintió miedo, solo gratitud. Entendió que Amaira no desapareció. Se hizo eterna en aquello que no se puede grabar, pero sí recordar. El Taita Nairu envejeció en paz. Cada luna nueva se sentaba frente al fuego a contar la historia del pájaro negro, y el pueblo escuchaba sin miedo. Decía que el eco no desaparece, solo espera el momento en que alguien vuelva a escucharlo, y cuando terminaba, el viento soplaba suave entre los árboles, como si Amaira respondiera desde algún lugar. Ahora el bosque recuerda, repetía el Taita, y mientras lo haga, nosotros también existiremos. Sus palabras se mezclaban con el crepitar del fuego, creando un ritmo antiguo, familiar, eterno. En la última noche, cuando la luna cubrió el valle con su luz plateada, una sombra cruzó el cielo. No hubo miedo ni susurros, solo respeto. El canto volvió una última vez tan puro que hizo vibrar las montañas. Era una despedida. Sairu miró hacia arriba y sonrió. Gracias, dijo, mientras el sonido se desvanecía lentamente, dejando el mundo lleno de silencio luminoso. El bosque suspiró, el río se calmó y la voz de Amaira se confundió con el viento. El pájaro negro se elevó hasta perderse entre las estrellas, llevando consigo el eco eterno del recuerdo.